La doctora Rosa María Santos ajustó su estetoscopio mientras caminaba por los pasillos del Hospital General de Zona en la Ciudad de México. Sus pasos resonaban contra el piso de linóleo gastado, ese sonido que había llegado a asociar con las largas guardias de 36 horas que marcaban su vida como médica residente de cuarto año en medicina interna. El olor a desinfectante y café recalentado llenaba el aire de aquella mañana de martes, mezclándose con el murmullo constante de conversaciones, timbres de llamada y el ocasional código azul que aceleraba el pulso de todo el personal. Rosa llevaba el cabello recogido en una cola de caballo alta que dejaba ver sus rasgos afromexicanos heredados de su bisabuela, quien había llegado a Veracruz desde la Costa Chica. Su piel oscura contrastaba con la bata blanca impecable que llevaba con orgullo, bordada con su nombre y especialidad en hilo azul marino. A sus 32 años, había sacrificado bodas de amigas, cumpleaños familiares y noches de sueño reparador para llegar hasta donde estaba. Sus manos, delicadas pero firmes, habían aprendido a colocar líneas centrales en situaciones de emergencia, a intubar pacientes en paro respiratorio y a detectar soplos cardíacos que otros médicos pasaban por alto. Aquella mañana había iniciado su ronda a las 6, revisando cada uno de los 18 pacientes bajo su cuidado en el piso de medicina interna. El señor Ramírez en la cama 12 había mejorado significativamente después de que Rosa ajustara su esquema de antibióticos 2 días antes. La señora Guadalupe en la cama 7 finalmente había podido comer sin náusea gracias al antiemético que Rosa había sugerido cuando los tratamientos convencionales fallaron. Cada paciente representaba un rompecabezas médico que ella desarmaba con paciencia, buscando pistas en síntomas aparentemente inconexos, resultados de laboratorio y estudios de imagen. El doctor Fernando Guzmán, un médico internista de 60 años, con cabello cano y una reputación impecable, había sido su mentor desde que Rosa llegó al hospital. Él había sido el primero en notar su capacidad excepcional para diagnosticar casos complejos, aquellos que mantenían perplejos a médicos con décadas de experiencia. La semana anterior, Rosa había identificado un caso raro de endocarditis en un paciente que todos creían que solo tenía neumonía. Su ojo clínico y su insistencia en no conformarse con el diagnóstico obvio habían salvado una vida. Rosa se dirigía ahora hacia la cafetería del personal, un espacio pequeño en el segundo piso donde médicos, enfermeras y administrativos compartían mesas de plástico y conversaciones sobre casos difíciles. Necesitaba un café antes de comenzar con las notas de evolución. Su estómago gruñía levemente, recordándole que solo había comido una torta de tamal a las 5 de la mañana. Llevaba en el bolsillo de su bata su identificación oficial del hospital, su pluma de punta fina que usaba para las recetas y una pequeña libreta donde anotaba recordatorios sobre estudios pendientes. Al entrar a la cafetería, el aroma de café recién hecho y pan dulce la envolvió como un abrazo familiar. El lugar estaba moderadamente lleno, con grupos de personas en uniformes diversos, compartiendo el breve respiro que permitía la vorágine hospitalaria. Rosa se acercó al mostrador donde la señora Lupita, una mujer menuda con delantal floreado, servía café y preparaba órdenes de chilaquiles y quesadillas. «Buenos días, doña Lupita», saludó Rosa con una sonrisa genuina. «Buenos días, doctora Rosa». «Lo de siempre», respondió la señora Lupita, quien conocía a Rosa desde su primer día de residencia y siempre la trataba con el mismo respeto cariñoso que a todos los médicos. «Por favor, un café americano y, si todavía hay, unas quesadillas de hongos». Mientras esperaba su orden, Rosa repasaba mentalmente los pendientes del día. Tenía que presentar el caso del señor Ramírez en la sesión académica del mediodía, revisar los resultados de biometría hemática de 3 pacientes y hacer una junta con trabajo social para coordinar el alta de la señora Guadalupe. Su teléfono vibró con un mensaje del doctor Guzmán preguntando por la evolución del paciente en la cama 15. Rosa respondió rápidamente con sus dedos ágiles, acostumbrados a escribir notas extensas en historias clínicas. Recogió su bandeja con el café humeante y las quesadillas recién hechas. El aroma de los hongos salteados con epazote le recordó los domingos en casa de su
su abuela en Xalapa, donde había crecido escuchando historias de la Costa Chica y donde había decidido a los 10 años que quería ser médica después de ver cómo un doctor había salvado a su abuelo de un infarto. Rosa buscó con la mirada una mesa disponible. La cafetería estaba más llena de lo usual. Identificó un espacio en una mesa cerca de la ventana donde había 2 sillas vacías. En la mesa ya estaban sentadas 3 personas con batas blancas, conversando animadamente sobre un caso quirúrgico. Rosa caminó hacia allá, balanceando su bandeja con cuidado entre las mesas apretadas. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario con su opinión sobre esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros, pero lo que estaba por suceder cambiaría el curso de la vida de Rosa de una manera que nunca imaginó. Cuando estaba a punto de llegar a la mesa, una mujer que Rosa no había visto antes cruzó su camino de manera abrupta. Era una persona de aproximadamente 40 años, con cabello rubio, teñido recogido en un chongo perfecto, maquillaje impecable y una actitud que irradiaba desde su postura. Vestía un uniforme administrativo color azul marino, más elegante que los scrubs estándar del personal, con una placa dorada que identificaba su nombre como Verónica Santamaría, coordinadora de enfermería del área administrativa. Sus uñas perfectamente arregladas con manicure francés sostenían una tablet y un vaso de café de una cafetería cara fuera del hospital, no el café simple de la cafetería interna. Verónica miró a Rosa de arriba a abajo con un movimiento casi imperceptible de sus ojos, una evaluación rápida que Rosa había aprendido a reconocer en su vida. Esa mirada que se detenía medio segundo más de lo necesario, que registraba cada detalle de su apariencia con un algoritmo interno de juicios preconcebidos. «Disculpa», dijo Rosa amablemente, tratando de pasar hacia la mesa. Verónica no se movió. En cambio, su mirada se posó en la bandeja que Rosa llevaba, luego en su bata blanca, luego en su rostro. Una expresión de confusión mezclada con algo más oscuro cruzó por sus facciones. «¿A dónde vas con eso?», preguntó Verónica con un tono que Rosa identificó inmediatamente como condescendiente. No era una pregunta genuina, era una confrontación disfrazada de curiosidad. Rosa parpadeó, desconcertada por la pregunta. «A sentarme, si hay lugar». «Esa mesa es para personal médico», respondió Verónica, elevando levemente la barbilla. Su voz tenía ese tono particular que Rosa conocía bien, el que algunas personas usaban cuando asumían superioridad sobre otros. «Las áreas de limpieza y mantenimiento tienen su propio comedor en el sótano». El tiempo pareció detenerse por un instante. Rosa sintió cómo el calor subía desde su pecho hacia su cuello, no de vergüenza, sino de la indignación que produce el reconocimiento inmediato de una injusticia. Las conversaciones cercanas continuaron, ajenas al momento que se desarrollaba, pero Rosa podía sentir que algunas miradas comenzaban a voltearse hacia ellas. «Soy médica residente», respondió Rosa con voz firme pero controlada, su tono profesional intacto a pesar del insulto implícito. «Doctora Rosa María Santos, medicina interna, 4º año». Verónica soltó una risa breve, apenas disimulada, que sonó más como un resoplido de incredulidad. Sus ojos escanearon nuevamente a Rosa, esta vez de manera más obvia y despectiva. Se fijó en su piel oscura, en sus rasgos afrodescendientes, en detalles que claramente no encajaban con su imagen preconcebida de cómo debía verse un médico. «Ah, claro», dijo con un sarcasmo apenas velado. «¿Y yo soy la directora del IMSS?» La mujer hizo un gesto con la mano como restándole importancia. «Mira, no sé qué credencial falsa conseguiste o de dónde sacaste esa bata, pero aquí no toleramos este tipo de cosas. Los uniformes médicos son solo para médicos reales». Rosa sintió como su corazón latía más fuerte, pero mantuvo la compostura. Había enfrentado este tipo de situaciones antes, aunque nunca de manera tan directa y pública. Dejó la bandeja cuidadosamente en la mesa más cercana y metió la mano en el bolsillo de su bata, sacando su identificación oficial del hospital, esa tarjeta plastificada con su fotografía, nombre completo, especialidad y número de cédula profesional claramente visibles. «Aquí está mi identificación oficial», dijo Rosa, extendiendo la tarjeta hacia Verónica con mano firme. «Como puede ver, soy médica residente de este hospital». Verónica apenas miró la identificación. Con un movimiento brusco y deliberado, tomó su propio vaso de café de
de la mesa donde lo había dejado temporalmente, y antes de que Rosa pudiera reaccionar, lo volcó directamente sobre el frente de la bata blanca de Rosa. El líquido caliente, color marrón oscuro con leche, se derramó sobre el pecho de Rosa, manchando la tela inmaculada, goteando hacia el piso en un silencio que de pronto llenó ese rincón de la cafetería. «Ups», dijo Verónica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, su voz cargada de falsa preocupación. «Qué torpe de mi parte, pero supongo que no importa mucho. Seguro tienes más uniformes de limpieza en tu casillero, ¿verdad?». Su tono hizo énfasis en las últimas palabras, asegurándose de que todos alrededor pudieran escuchar claramente su insinuación. El café caliente traspasó la bata y llegó a la blusa que Rosa llevaba debajo. No era lo suficientemente caliente como para quemar, pero la sensación húmeda y pegajosa contra su piel, combinada con la humillación pública del acto, creó un momento de vulnerabilidad que Rosa luchó por controlar. Sus manos, las mismas manos que habían salvado vidas, temblaron ligeramente mientras sostenía su identificación aún extendida. El murmullo de conversaciones en la cafetería se había detenido casi por completo. Todas las miradas estaban ahora dirigidas hacia ellas. Rosa podía sentir los ojos de decenas de personas sobre ella, algunos con expresiones de shock genuino, otros con incomodidad evidente, y algunos Rosa notó con el estómago apretado, con sonrisas apenas contenidas, disfrutando del espectáculo de su humillación. «Esto es inaceptable», logró decir Rosa, su voz quebrándose ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. El café goteaba desde el borde de su bata hacia sus zapatos. «Ha arruinado mi uniforme y me ha agredido sin ninguna justificación». «¿Agredirte?». Verónica amplificó su voz, asegurándose de que todos los presentes escucharan. «Fue un accidente. Además, como dije, si realmente fueras médica, tendrías más batas en tu casillero, pero sospecho que esa bata ni siquiera es tuya, ¿verdad? Probablemente la tomaste del área de lavandería». Se cruzó de brazos, su postura corporal irradiando una autoridad que sentía le correspondía. «Voy a llamar a seguridad para que investiguen esto apropiadamente. No podemos tener personas haciéndose pasar por personal médico. Es un riesgo para los pacientes». Rosa sintió cómo la injusticia de la situación la envolvía como una ola. No era solo el café derramado, no era solo la acusación falsa, era el peso acumulado de todos los momentos en su vida donde su apariencia había sido juzgada antes que su capacidad, donde su piel oscura había generado suposiciones sobre quién era y qué podía lograr. Era la hija de una maestra y un carpintero de Xalapa que había estudiado con becas y trabajos de medio tiempo, que había sido la primera en su familia en ir a la universidad, que había obtenido el segundo lugar en el examen nacional de residencias médicas, y ahora estaba siendo tratada como una impostora en el hospital donde había dedicado los últimos 4 años de su vida. Pero Rosa María Santos no era alguien que se quebrara fácilmente. Había sobrevivido a guardias de 36 horas, a adscriptos que la cuestionaban más que a sus compañeros, a situaciones donde había tenido que demostrar el doble para ser considerada la mitad de buena. Limpió el café de su bata con servilletas que tomó de una mesa cercana, el gesto deliberado y digno, y mantuvo su cabeza en alto. «Mi nombre es Rosa María Santos», repitió con voz clara y firme, proyectándola lo suficiente para que todos en la cafetería pudieran escuchar. «Soy médica residente de 4º año en medicina interna, número de cédula profesional 828876543, y he trabajado en este hospital durante 4 años salvando vidas y atendiendo pacientes con la misma dedicación que cualquier otro médico aquí. Si tiene algún problema con mi presencia, puede verificar mi información con la dirección de enseñanza. Ahora, con su permiso, tengo pacientes que atender». Dio media vuelta, dejando su café y quesadillas intactas en la bandeja, y comenzó a caminar hacia la salida de la cafetería. Cada paso requería un esfuerzo monumental para mantener la compostura, para no dejar que las lágrimas que sentía, formándose en sus ojos, cayeran frente a todas esas personas. Podía escuchar murmullos a su espalda, conversaciones que se reanudaban en voz baja, probablemente diseccionando lo que acababa de presenciar. «Qué raro, ¿no?», escuchó que alguien comentaba en voz no tan baja. «Jamás había visto a alguien así, vestido de médico aquí».
ahí. Otra voz respondió: pues sí, se ve sospechoso, la verdad. Verónica tiene razón en ser cautelosa. Pero también escuchó otras voces, aunque menos audibles. Eso estuvo muy mal hecho, murmuró alguien. Conozco a la doctora Santos. Es excelente médica. Rosa salió de la cafetería y se dirigió directamente hacia los baños del personal. Una vez dentro, se encerró en uno de los cubículos y permitió que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla. Solo una. Se dio ese momento de vulnerabilidad antes de recomponerse. Miró su bata manchada de café, el emblema del hospital visible sobre la mancha marrón, y sintió una mezcla de rabia y tristeza que amenazaba con ahogarla. No era la primera vez que enfrentaba discriminación, pero sí era la primera vez que había sido tan pública, tan agresiva y tan humillante. Pensó en su abuela, quien le había contado historias sobre sus propias experiencias de discriminación en Veracruz, quien le había enseñado que la dignidad no se la podía quitar nadie, que estaba en cómo una respondía a la adversidad. Pensó en su padre, quien trabajaba hasta tarde en su taller de carpintería para pagar su educación, quien le decía que el conocimiento y la habilidad eventualmente hablarían más fuerte que cualquier prejuicio. Rosa se lavó la cara con agua fría, se miró al espejo y tomó una decisión. No iba a esconderse, no iba a dejar que esta mujer la intimidara o la hiciera dudar de su lugar en ese hospital. Tenía pacientes que dependían de ella, casos que resolver, vidas que salvar. Se quitó la bata manchada, la dobló cuidadosamente y decidió continuar el día solo con su uniforme quirúrgico azul y su identificación bien visible colgando de su cuello. Cuando regresó al piso de medicina interna, la enfermera Patricia, una mujer amable de 50 años que había trabajado con Rosa durante años, la detuvo en el pasillo. «Doctora Rosa, ¿está bien? Me enteré de lo que pasó en la cafetería», preguntó con genuina preocupación en su voz. «Estoy bien, gracias Patricia», respondió Rosa, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Lo que le hizo esa mujer estuvo muy mal. Verónica Santamaría siempre ha sido así, se cree superior a todos, pero lo que le hizo a usted fue discriminación pura. Debería reportarla». Rosa asintió, considerando las palabras de Patricia. Sabía que reportar el incidente podría ser un camino largo y potencialmente infructuoso. En su experiencia, las instituciones raramente tomaban acción rápida en casos de discriminación, especialmente cuando la persona acusada tenía una posición administrativa de poder, pero tal vez era momento de intentarlo. «Lo voy a pensar», respondió Rosa. «Por ahora necesito concentrarme en los pacientes». El resto del día transcurrió en una nebulosa de actividades automáticas. Rosa revisó a sus pacientes, escribió notas de evolución, ordenó estudios, pero una parte de su mente seguía reproduciendo la escena de la cafetería una y otra vez. Cada vez que un colega la miraba, se preguntaba si habían estado presentes, si habían sido testigos de su humillación, qué pensaban al respecto. A las 3 de la tarde, Rosa estaba revisando los resultados de laboratorio del señor Ramírez cuando su teléfono vibró. Era un mensaje del doctor Guzmán pidiéndole que fuera a su oficina. Rosa sintió un nudo en el estómago. Se habría enterado del incidente. Habría consecuencias para ella de alguna manera. Caminó hacia el tercer piso, donde se encontraban las oficinas administrativas. La puerta de la oficina del doctor Guzmán estaba entreabierta. Tocó suavemente. «Adelante, Rosa», escuchó la voz familiar de su mentor. Entró y encontró al doctor Guzmán sentado detrás de su escritorio de metal gris, pero no estaba solo. A su lado estaba el doctor Javier Mendoza, director de enseñanza del hospital. Un hombre delgado de 55 años, con lentes de pasta gruesa y una reputación de ser justo pero estricto. La presencia del director hizo que el estómago de Rosa se apretara aún más. «Siéntate, por favor», indicó el doctor Guzmán, su expresión seria pero no hostil. «El doctor Mendoza y yo queríamos hablar contigo sobre lo que sucedió esta mañana en la cafetería. Varios miembros del personal nos han contactado para reportar el incidente». Rosa se sentó en la silla frente al escritorio, sus manos entrelazadas sobre su regazo. Esperó, sin saber exactamente qué esperar. El doctor Mendoza habló primero, su voz medida y profesional. «Doctora Santos, hemos recibido múltiples reportes sobre un altercado entre usted y la coordinadora Verónica Santamaría. Nos gustaría escuchar su versión de los hechos». Rosa respiró profundo y relató lo sucedido con la mayor objetividad posible. Desde
desde el momento en que intentó buscar una mesa hasta el café derramado sobre su bata y las acusaciones de Verónica. Mantuvo su tono profesional, evitó juicios emocionales, simplemente presentó los hechos tal como habían ocurrido. Notó que el doctor Guzmán asentía ocasionalmente y que el doctor Mendoza tomaba notas en una libreta. Cuando terminó, hubo un silencio breve antes de que el doctor Guzmán hablara. Rosa, quiero que sepas que lo que te sucedió es completamente inaceptable. Conozco tu trabajo, sé el tipo de médica que eres y el nivel de profesionalismo que demuestras diariamente. Este hospital no tolera la discriminación de ningún tipo. Hemos iniciado una investigación formal, continuó el doctor Mendoza. Verónica Santamaría será citada para dar su versión y hablaremos con los testigos presentes. Sin embargo, hizo una pausa, ajustándose los lentes. Debo ser honesto contigo. Estos procesos pueden ser lentos y Verónica tiene conexiones en la administración. Su tía es subdirectora administrativa del hospital. No te prometo resultados inmediatos, pero te garantizo que esto no quedará sin investigarse. Rosa asintió, agradeciendo la honestidad, aunque las palabras confirmaran sus sospechas. Las conexiones y el nepotismo eran realidades en muchas instituciones, y claramente Verónica Santamaría había construido su arrogancia sobre una base de privilegio familiar. También quería comentarte algo más, dijo el doctor Guzmán, su tono cambiando a uno más animado. He estado en conversaciones con el Hospital San Rafael, el nuevo hospital privado que acaba de abrir en Polanco. Están buscando médicos internistas para su equipo fundacional. Les he recomendado varios residentes de cuarto año, incluyéndote a ti. De hecho, están muy interesados en tu perfil. Rosa sintió un destello de sorpresa. El Hospital San Rafael era una institución de prestigio, un hospital privado de lujo que había generado mucha atención en la comunidad médica por sus instalaciones de última generación y su enfoque en atención médica de excelencia. Conseguir una posición allí como médico de base era el sueño de muchos residentes. El director médico, el doctor Arturo Villarreal, quiere entrevistarte la próxima semana. Es una oportunidad excepcional, Rosa. Sé que aún tienes 6 meses de residencia, pero ellos están dispuestos a esperar. Y después de lo de hoy, el doctor Guzmán hizo una pausa significativa. Tal vez un cambio de ambiente sería beneficioso. Rosa procesó la información. Parte de ella quería quedarse y luchar, demostrar que no iba a ser expulsada de un lugar donde había trabajado tan duro. Pero otra parte, la parte práctica y ambiciosa que la había llevado hasta donde estaba, reconocía la oportunidad que se le presentaba. Me interesa mucho, doctor. Gracias por la recomendación, respondió Rosa con sinceridad. Bien, te enviaré los detalles por correo. Y Rosa, el doctor Guzmán, la miró directamente a los ojos. No dejes que lo de hoy defina cómo te ves a ti misma. Eres una de las mejores residentes que he tenido el privilegio de entrenar. Tu capacidad diagnóstica es excepcional. Tu trato con los pacientes es ejemplar. Y tu ética de trabajo es inquebrantable. Cualquier hospital sería afortunado de tenerte. Las palabras del doctor Guzmán fueron como un bálsamo sobre la herida abierta que el incidente de la mañana había dejado. Rosa sintió que las lágrimas amenazaban con regresar, pero esta vez de gratitud. Los siguientes días transcurrieron en una tensión incómoda. Rosa continuó con sus actividades habituales, pero notó que algunas personas la miraban diferente. Algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, esperando otro incidente. Verónica Santamaría no volvió a cruzarse directamente en su camino, pero Rosa la vio un par de veces en los pasillos, siempre acompañada de su séquito de administrativos, su actitud de superioridad intacta. La investigación, como había advertido el doctor Mendoza, avanzaba con la velocidad de una tortuga burocrática. Rosa había dado su declaración formal, había presentado su bata manchada como evidencia, pero semanas después no había noticias concretas sobre consecuencias para Verónica. Mientras tanto, la entrevista con el Hospital San Rafael se acercaba. Rosa investigó todo lo que pudo sobre la institución. Era un hospital privado de categoría APA, con tecnología de punta, habitaciones que parecían suites de hotel de 5 estrellas y una reputación creciente de atraer a los mejores especialistas del país. Los pacientes eran principalmente de clase alta, ejecutivos, con seguros médicos premium, extranjeros que venían a México para tratamientos especializados. El día de la entrevista,
entrevista, Rosa se vistió con su mejor traje sastre color azul marino, un regalo de su madre para su graduación de la Facultad de Medicina. Se peinó el cabello en un moño elegante, se aplicó un maquillaje sutil pero profesional y se aseguró de llevar copias de su currículum, sus calificaciones de residencia y las cartas de recomendación que el doctor Guzmán y otros médicos adscritos habían escrito para ella. El Hospital San Rafael estaba ubicado en una de las zonas más exclusivas de Polanco, rodeado de restaurantes elegantes, boutiques de diseñador y torres residenciales de lujo. El edificio era una estructura moderna de vidrio y acero, con jardines impecablemente cuidados y una fuente en la entrada que creaba un ambiente más de resort que de hospital. Rosa sintió una mezcla de admiración e intimidación al entrar. La recepción era amplia y luminosa, con pisos de mármol que reflejaban la luz natural que entraba por los ventanales del techo. Música suave de piano sonaba en el fondo. Las recepcionistas vestían uniformes elegantes color beige, más parecidos a los de un hotel de lujo que de un hospital. Una de ellas, una joven sonriente, la recibió con amabilidad cuando Rosa se presentó. Doctora Santos, el doctor Villarreal la está esperando. Es en el cuarto piso, oficinas administrativas. El elevador está a su derecha. Rosa tomó el elevador, observando cómo incluso ese pequeño espacio estaba decorado con gusto, con espejos, iluminación LED suave y música ambiental. Cuando las puertas se abrieron en el cuarto piso, fue recibida por una asistente que la guió por un pasillo decorado con arte contemporáneo hasta una oficina con puerta de madera oscura. El doctor Arturo Villarreal resultó ser un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello entrecano peinado hacia atrás, traje gris perfectamente cortado y una sonrisa cordial que alcanzaba sus ojos. Su oficina era espaciosa, con una gran ventana que ofrecía vista a los árboles de Chapultepec, libreros repletos de textos médicos y fotografías de lo que parecían ser conferencias internacionales donde había participado. Doctora Santos, es un placer conocerla, dijo extendiéndole la mano con un apretón firme. El doctor Guzmán ha hablado maravillas sobre usted. Siéntese, por favor. La entrevista duró casi 2 horas. El doctor Villarreal le hizo preguntas sobre casos complejos que había manejado, sobre su filosofía de atención médica, sobre cómo manejaba situaciones de presión. Rosa respondió con la confianza que venía de años de preparación y experiencia. Habló sobre el caso de endocarditis que había diagnosticado, sobre una paciente con lupus que había tratado cuando todos pensaban que solo tenía artritis, sobre su creencia de que la medicina era tanto ciencia como arte, que escuchar a los pacientes era tan importante como leer sus análisis. El doctor Villarreal parecía genuinamente impresionado. Tenemos un departamento de medicina interna que está buscando ampliar su equipo. Nos enfocamos en diagnóstico de excelencia y atención personalizada. Nuestros pacientes esperan lo mejor y creo que usted encajaría perfectamente en esa visión. Entonces, el doctor Villarreal hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. El doctor Guzmán me comentó sobre un incidente que experimentó recientemente en el Hospital General. Quiero que sepa que en el Hospital San Rafael tenemos una política de cero tolerancia hacia cualquier forma de discriminación. Nuestro personal es evaluado no solo por su competencia técnica, sino por su carácter y su capacidad de trabajar en un ambiente de respeto mutuo. Rosa sintió un nudo en la garganta ante la mención del incidente. Agradezco mucho esas palabras, doctor Villarreal. Ese incidente fue difícil, pero no ha disminuido mi pasión por la medicina ni mi compromiso con mis pacientes. Eso es exactamente lo que quería escuchar, respondió el doctor Villarreal con una sonrisa. La resiliencia es una cualidad fundamental en un buen médico. Ahora, permítame ser directo. Me gustaría ofrecerle una posición como médica internista de base en nuestro hospital, con inicio en 6 meses cuando termine su residencia. El salario es competitivo, los beneficios son excelentes y tendrá oportunidades de desarrollo profesional continuo. Rosa sintió que el corazón le latía más rápido. Era la oportunidad que había soñado, el reconocimiento que había trabajado tan duro para obtener. Sin embargo, continuó el doctor Villarreal, también tenemos una necesidad más inmediata. Estamos en proceso de establecer nuestro primer programa de residencia médica
clínica en convenio con la UNAM. Necesitamos un jefe de residentes de medicina interna, alguien con experiencia reciente en el campo, que pueda liderar y supervisar a los nuevos residentes que comenzarán en 3 meses. El doctor Guzmán sugirió que usted sería ideal para ese rol. Implicaría comenzar antes de terminar formalmente su residencia, trabajar medio tiempo inicialmente y luego tiempo completo. ¿Le interesaría? Rosa apenas podía creer lo que estaba escuchando. No solo le estaban ofreciendo una posición como médica de base, sino un rol de liderazgo, una oportunidad de formar a la siguiente generación de médicos. A sus 32 años sería jefe de residentes en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. Me interesa muchísimo, doctor Villarreal. Sería un honor, respondió Rosa, su voz cargada de emoción genuina. Excelente. Mi asistente preparará el contrato. Mientras tanto, hay alguien más que quiero que conozca. El doctor Villarreal presionó un botón en su teléfono. Lucía, ¿puedes pedirle a Ricardo que venga un momento? Minutos después, un hombre de aproximadamente 40 años, con traje oscuro y expresión seria, entró a la oficina. El doctor Villarreal hizo las presentaciones. Rosa, este es Ricardo Montes, nuestro subdirector de operaciones. Ricardo, ella es la doctora Rosa María Santos, nuestra nueva jefa de residentes de medicina interna. Ricardo estrechó la mano de Rosa con formalidad. Un placer, doctora. Estaré trabajando estrechamente con usted en los aspectos administrativos del programa de residencias. Necesitaremos coordinar horarios, rotaciones y supervisión de personal. La conversación continuó por unos minutos más, discutiendo detalles logísticos, fechas de inicio y procedimientos administrativos. Rosa sentía que flotaba, que todo lo que había sucedido en las últimas semanas había sido un mal sueño y que finalmente estaba despertando a una realidad mejor. Cuando salió del Hospital San Rafael esa tarde, el sol de marzo brillaba intensamente. Rosa caminó por las calles de Polanco con una sonrisa en el rostro, deteniéndose en un pequeño café para celebrar con un capuchino y un momento de reflexión. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a su madre. Mamá, conseguí el trabajo. No vas a creer dónde. La respuesta llegó casi inmediatamente. Siempre supe que lo lograrías, mi niña. Tu abuela estaría tan orgullosa. Rosa sintió lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Pensó en su abuela, quien había muerto 2 años atrás, quien le había enseñado a mantener la cabeza en alto sin importar cómo la trataran otros, quien le había dicho una y otra vez que el verdadero valor de una persona no estaba en su apariencia, sino en su corazón y sus acciones. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Rosa completaba sus responsabilidades en el Hospital General mientras preparaba su transición al Hospital San Rafael. La noticia de su nueva posición se había esparcido rápidamente entre el personal médico, generando reacciones mixtas. Algunos colegas la felicitaron con genuina alegría, otros con una envidia apenas disimulada. El doctor Guzmán estaba radiante de orgullo, organizando incluso una pequeña despedida para ella, donde varios médicos y enfermeras expresaron su aprecio por su trabajo. Rosa notó que Verónica Santamaría también se había enterado. La había visto en el pasillo una tarde, y por primera vez, la coordinadora había desviado la mirada, evitando cualquier contacto. La investigación sobre el incidente había concluido finalmente con una carta de amonestación en el expediente de Verónica, un resultado que Rosa encontró insatisfactorio, pero no sorprendente. Al menos quedaba registrado oficialmente. Lo que Rosa no sabía era que el universo tenía preparada una última vuelta de tuerca en esta historia. 2 semanas antes de que Rosa comenzara oficialmente en el Hospital San Rafael, recibió una llamada del doctor Villarreal. Su voz sonaba diferente, más seria de lo usual. Rosa, necesito que vengas al hospital mañana. Ha surgido una situación que requiere tu atención. Al día siguiente, Rosa llegó al Hospital San Rafael con una mezcla de curiosidad y ligera preocupación. Fue dirigida directamente a una sala de juntas en el piso administrativo, donde encontró al doctor Villarreal, a Ricardo Montes y a una mujer que no reconoció, vestida con un traje formal y expresión severa. Rosa, ella es la licenciada Carmen Torres de Recursos Humanos, presentó el doctor Villarreal. Tenemos una situación delicada que queríamos discutir contigo antes de tu inicio oficial. La licenciada
licenciada Torres abrió una carpeta y comenzó a hablar. Doctora Santos, como parte de nuestros procesos estándar de contratación, hacemos verificaciones de referencias y antecedentes de todo el personal nuevo. Durante este proceso, recibimos una comunicación del Hospital General de Zona, específicamente de la coordinadora Verónica Santamaría. Rosa sintió que su estómago se contraía. ¿Qué había hecho Verónica ahora? La coordinadora Santamaría envió una carta formal a nuestro Departamento de Recursos Humanos expresando preocupaciones sobre tu contratación. En la carta alegaba que habías tenido problemas de conducta en el Hospital General, que habías sido insubordinada con el personal administrativo y que tu actitud confrontacional había generado múltiples quejas. Rosa sintió la rabia hirviendo en su interior. Verónica no solo la había humillado públicamente, ahora estaba tratando de sabotear su nueva oportunidad. Por supuesto, continuó la licenciada Torres, realizamos una investigación exhaustiva. Contactamos al doctor Guzmán, al director de enseñanza y a varios otros miembros del personal del Hospital General. Todos, sin excepción, te dieron las referencias más altas posibles. También descubrimos que la única queja documentada contra ti era en realidad una queja que tú habías presentado contra la coordinadora Santamaría por discriminación y agresión. El doctor Villarreal tomó la palabra. Rosa, queremos que sepas que no solo no afecta tu contratación, sino que refuerza nuestra convicción de que tomamos la decisión correcta. Cualquier persona que intente sabotear profesionalmente a otra por motivos de discriminación no merece estar en el sector salud. Rosa sintió una ola de alivio mezclada con indignación. Gracias por investigar apropiadamente. Es frustrante saber que ella intentó hacer esto. Hay más, dijo Ricardo Montes, hablando por primera vez. Lo que la coordinadora Santamaría no sabía es que el Hospital San Rafael ha estado en negociaciones con el Hospital General de Zona para establecer programas de intercambio de personal. Como parte de ese programa, hemos estado considerando traer a algunos de sus coordinadores administrativos para entrenarlos en nuestros protocolos, con la posibilidad de ofrecerles posiciones permanentes si demuestran ser adecuados. Ricardo hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Verónica Santamaría había aplicado para ser una de esas coordinadoras. De hecho, su entrevista estaba programada para la próxima semana. Rosa sintió cómo las piezas comenzaban a encajar. La ironía de la situación era casi poética. Estaba programada, continuó Ricardo con énfasis en el tiempo pasado. Después de lo que descubrimos sobre su conducta, tanto el incidente contigo como sus intentos de sabotaje profesional, decidimos que no es el tipo de persona que queremos en el Hospital San Rafael. Su solicitud ha sido rechazada permanentemente. El doctor Villarreal agregó, además, hemos enviado una comunicación formal al Hospital General de Zona detallando nuestros hallazgos. Aunque no podemos controlar qué acciones tomen ellos, hemos dejado claro que cualquier futuro programa de intercambio excluirá a la coordinadora Santamaría. Rosa procesó toda la información. No sentía alegría por el fracaso de Verónica, pero sí sentía una profunda satisfacción de que la justicia, aunque tardía, había prevalecido de alguna manera. Aprecio mucho que hayan manejado esto con tanta seriedad y profesionalismo, dijo Rosa, sinceramente. Refuerza mi emoción de ser parte de este equipo. Los días finales en el Hospital General de Zona fueron agridulces para Rosa. Se despidió de pacientes que había tratado durante meses, de enfermeras que se habían convertido en amigas, de médicos que habían sido mentores. El doctor Guzmán organizó una pequeña ceremonia donde le entregaron un reconocimiento por su excelencia en la residencia. Durante esos últimos días, Rosa vio a Verónica Santamaría solo una vez más. Fue en el pasillo principal, cerca de la salida. Verónica caminaba con su usual aire de superioridad, su tablet bajo el brazo, su expresión de desdén característica. Cuando sus miradas se cruzaron, Rosa vio algo diferente en los ojos de la coordinadora, un destello de reconocimiento, tal vez de incomodidad, antes de que Verónica rápidamente desviara la mirada y apresurara el paso en dirección contraria. Rosa no dijo nada, no necesitaba decir nada, simplemente continuó caminando, su cabeza en alto, su dignidad intacta. El primer día de Rosa en el Hospital San Rafael fue todo lo que había imaginado y más. Recibió un tour completo
completo de las instalaciones, conoció a su equipo de residentes y comenzó a familiarizarse con los protocolos del hospital. Su oficina, aunque modesta, era luminosa y acogedora, con vista a los jardines del hospital. En la puerta, una placa nueva brillaba con su nombre: Doratín Rosa María Santos, jefa de residentes, medicina interna. Durante sus primeras semanas, Rosa se dedicó a establecer el programa de residencias con la minuciosidad que la caracterizaba. Diseñó rotaciones, estableció protocolos de enseñanza, creó un ambiente donde los residentes se sintieran apoyados pero desafiados. Su reputación como médica excepcional y mentora comprometida comenzó a crecer rápidamente. Un mes después de su inicio, Rosa estaba revisando el expediente de un paciente complejo cuando su asistente tocó a la puerta. «Doctora Santos, hay alguien aquí para verla. Dice que tiene una cita programada». Rosa revisó su agenda. Efectivamente, tenía una reunión programada con una candidata para una posición administrativa en el Departamento de Coordinación del Programa de Residencias. Había varios candidatos siendo entrevistados esa semana. «Hazla pasar, por favor», respondió Rosa, organizando los papeles en su escritorio. La puerta se abrió y Rosa levantó la vista. El tiempo pareció detenerse. Parada en el umbral de su oficina, con una carpeta en mano y una expresión que rápidamente pasó de profesional a shock absoluto, estaba Verónica Santamaría. El silencio que llenó la oficina era tan denso que casi se podía tocar. Verónica estaba paralizada, su rostro pasando por una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad y finalmente horror al comprender la situación. Su piel, normalmente pálida, se puso aún más blanca y sus manos comenzaron a temblar ligeramente alrededor de la carpeta que sostenía. Rosa, por su parte, se tomó un momento para procesar lo que estaba viendo. Habían pasado casi 2 meses desde el incidente en la cafetería, 2 meses desde que Verónica había intentado sabotear su carrera. Y ahora, por un giro del destino que Rosa nunca podría haber anticipado, Verónica estaba parada frente a ella, aplicando para una posición en el hospital donde Rosa era jefa de residentes. «Por favor, siéntate», dijo Rosa finalmente, su voz profesional, pero con un matiz de firmeza que no pasó desapercibido. Señaló la silla frente a su escritorio. Verónica se movió como un autómata, sus pasos inseguros, claramente luchando con la decisión de quedarse o salir corriendo. Finalmente se sentó en el borde de la silla, su postura rígida, sus ojos evitando hacer contacto directo con los de Rosa. Rosa tomó la carpeta que su asistente había dejado en el escritorio con anterioridad, el currículum y la solicitud de Verónica. Lo revisó lentamente, deliberadamente, dejando que el silencio se extendiera. Notó las manos de Verónica retorciéndose en su regazo, la manera en que tragaba saliva nerviosamente. «Veo que tienes 10 años de experiencia en coordinación de enfermería en el Hospital General de Zona», comenzó Rosa, su tono neutral, «y que estás buscando una nueva oportunidad aquí en el Hospital San Rafael. Yo no sabía que usted trabajaba aquí», tartamudeó Verónica, su voz apenas audible. La arrogancia que había caracterizado cada una de sus interacciones previas había desaparecido completamente, reemplazada por una vulnerabilidad palpable. «Evidentemente», respondió Rosa con calma. «De haber sabido, imagino que no habrías aplicado a esta posición». Verónica finalmente levantó la vista, sus ojos encontrando los de Rosa por primera vez desde que había entrado a la oficina. En ellos, Rosa podía ver una mezcla de vergüenza, miedo y algo que podría haber sido remordimiento. «Doctora Santos, yo...» Verónica hizo una pausa, claramente luchando con las palabras. «Lo que pasó en el Hospital General, yo...» Rosa levantó una mano, deteniéndola. «Antes de que continúes, déjame ser clara sobre algo. Lo que sucedió entre nosotras fue discriminación pura y simple. Me juzgaste basándote en mi apariencia. Asumiste que no podía ser médica porque mi piel es oscura, y cuando te demostré que estabas equivocada, tu respuesta fue agredirme físicamente y luego intentar sabotear mi carrera profesional. Esos son los hechos». Verónica bajó la cabeza, incapaz de mantener el contacto visual. Una lágrima rodó por su mejilla, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «También sé», continuó Rosa, su voz manteniéndose firme pero no cruel, «que después de rechazar tu solicitud inicial al Hospital San Rafael, has tenido dificultades en el Hospital General, que tu tía, la subdirectora
directora administrativa, se jubiló hace un mes y que sin esa conexión tu posición allí se ha vuelto incómoda. Verónica asintió lentamente, confirmando lo que Rosa había investigado. Era cierto que Rosa había sentido satisfacción al enterarse de que las consecuencias finalmente habían alcanzado a Verónica, pero ahora, viéndola frente a ella, reducida y vulnerable, lo que sentía era más complejo. Tengo que hacerte una pregunta directa, dijo Rosa, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Sabías que yo trabajaba aquí cuando aplicaste a esta posición? No, respondió Verónica rápidamente. No lo sabía. Cuando vi la publicación de la vacante, solo vi que el Hospital San Rafael estaba contratando coordinadores administrativos. Necesito este trabajo. Las cosas en el Hospital General se pusieron difíciles después de que mi tía se fue y después de lo que pasó con usted. Tu reputación sufrió porque tus acciones tuvieron consecuencias, interrumpió Rosa, su tono volviéndose más afilado. No porque yo hice algo malo, sino porque tú tomaste decisiones que reflejaban prejuicios y crueldad. Eso es importante que lo entiendas. Lo entiendo, susurró Verónica. He tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que hice, para pensar en cómo la traté, en las suposiciones que hice. Yo se detuvo, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. No espero que me perdone, no espero que me dé este trabajo, solo quiero que sepa que me arrepiento, genuinamente me arrepiento. Rosa observó a Verónica cuidadosamente, tratando de determinar si el arrepentimiento era genuino o simplemente desesperación por las circunstancias. Había aprendido en sus años de medicina que el remordimiento verdadero y el remordimiento por ser atrapado eran cosas muy diferentes. El arrepentimiento es importante, dijo Rosa después de una larga pausa, pero lo que importa más son las acciones. Lo que hiciste no solo me afectó a mí, envió un mensaje a todos los que presenciaron ese incidente sobre qué comportamiento era aceptable, sobre quién merecía respeto y quién no. Reforzó prejuicios que existen en nuestra sociedad, en nuestras instituciones. Verónica asintió, más lágrimas cayendo ahora libremente. Tiene razón, todo lo que dice es verdad. He sido una persona terrible. Rosa se recostó en su silla, estudiando a la mujer frente a ella. Pensó en su abuela, en las lecciones sobre dignidad y perdón. Pensó en todos los momentos en su vida donde había enfrentado discriminación, donde había tenido que ser mejor, trabajar más duro, demostrar más solo para ser considerada igual. Pensó en el tipo de persona que quería ser, el tipo de líder que quería ser. No eres una persona terrible, dijo Rosa finalmente, su voz suavizándose ligeramente, pero has actuado terriblemente. Hay una diferencia. Las personas pueden cambiar, pero el cambio requiere más que palabras. Requiere acción consistente, autoevaluación honesta y un compromiso genuino de hacer mejor. Lo sé, respondió Verónica, y entiendo si no quiere darme esta oportunidad. Entiendo que probablemente soy la última persona que querría trabajar en su departamento. Rosa tomó el currículum de Verónica nuevamente, revisándolo con más detalle. Objetivamente, Verónica tenía buenas calificaciones, 10 años de experiencia, certificaciones en gestión hospitalaria, referencias de otros departamentos que, aunque no mencionaban el incidente específico, hablaban de su eficiencia administrativa. La posición que estás solicitando, comenzó Rosa, es para coordinar aspectos administrativos del programa de residencias. No es una posición de liderazgo senior, pero es importante. Requiere trabajar estrechamente con residentes de diversos orígenes, asegurar que todos tengan acceso equitativo a recursos y oportunidades, y crear un ambiente donde el respeto mutuo sea la norma, no la excepción. Verónica levantó la vista esperanzada, pero temerosa. Dada nuestra historia, continuó Rosa, sería absolutamente razonable que te rechazara inmediatamente. De hecho, muchas personas en mi posición lo harían, y nadie podría culparme por ello. El corazón de Verónica claramente se hundió ante esas palabras, pero Rosa aún no había terminado. Sin embargo, Rosa hizo una pausa significativa. He aprendido que las personas merecen oportunidades de demostrar que pueden cambiar. No muchas oportunidades, no infinitas oportunidades, pero al menos una. La pregunta es, ¿qué harías con esa oportunidad si te la diera? Verónica se quedó sin aliento, claramente no esperando esa apertura. Yo haría todo lo posible por demostrar que he
cambiado. Trabajaría con integridad, trataría a todos con respeto sin importar su apariencia o su origen. Aprendería de usted, de este lugar, de la cultura de respeto que están construyendo. Las palabras son fáciles, respondió Rosa. Las acciones son lo que cuenta. Si te doy esta oportunidad, y es un sí muy grande, habría condiciones muy claras. Cualquier cosa, dijo Verónica rápidamente. Primero tendrías un periodo de prueba de 6 meses. Durante ese tiempo, cualquier indicio de comportamiento discriminatorio, falta de respeto hacia el personal o los residentes, sería causa de terminación inmediata. Verónica asintió vigorosamente. Segundo, requerirías completar un programa de capacitación en diversidad e inclusión, no como una formalidad, sino con participación genuina y reflexión honesta. Por supuesto. Tercero, y esto es lo más importante, tendrías que ser capaz de trabajar bajo mi supervisión directa, sin resentimiento, sin sentir que estoy siendo injusta contigo, sin permitir que nuestro pasado interfiera con tu profesionalismo. Eso significa que cuando te corrija, cuando te dé retroalimentación, cuando establezca expectativas, necesitas poder recibirlo con humildad y apertura. Puedo hacer eso, respondió Verónica. Lo haré. Rosa la observó por un largo momento, buscando señales de sinceridad o de simple desesperación. Finalmente, tomó una decisión que sabía sorprendería a muchos, incluyéndose a sí misma. Está bien, te daré la oportunidad, pero quiero ser absolutamente clara. Esto no es perdón, no todavía. El perdón se gana con el tiempo y con acciones consistentes. Esto es una oportunidad de demostrar que eres capaz de ser mejor que quien fuiste ese día en la cafetería. Las lágrimas de Verónica ahora eran de alivio, mezclado con incredulidad. Gracias, doctora Santos. No la defraudaré. Eso espero, respondió Rosa, porque no habrá segundas oportunidades si fallas en esto. ¿Está claro? Completamente claro. Bien, Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo con los detalles del contrato y el inicio del programa de capacitación. Tu fecha de inicio será en 2 semanas. Verónica se puso de pie, claramente aún procesando lo que acababa de suceder. Doctora Santos, yo solo quiero que sepa que voy a pasar cada día demostrando que tomó la decisión correcta al darme esta oportunidad. Rosa asintió. Las acciones, Verónica, las acciones son lo que importa. Después de que Verónica salió de la oficina, Rosa se quedó sentada por un largo momento, procesando lo que acababa de hacer. Había dado una oportunidad a alguien que la había humillado públicamente, que había intentado destruir su carrera. Parte de ella cuestionaba la decisión, se preguntaba si estaba siendo demasiado benevolente, si Verónica realmente cambiaría. Pero otra parte de ella, la parte que había sido formada por las lecciones de su abuela, por los valores que sus padres le habían inculcado, sabía que había hecho lo correcto, no por Verónica, sino por sí misma, porque mantener rencor, buscar venganza, habría cambiado algo fundamental en quien Rosa era. Los siguientes meses fueron reveladores. Verónica comenzó su trabajo en el Hospital San Rafael, con una humildad que sorprendió a todos. Llegaba temprano, se quedaba tarde y trataba a cada residente, a cada miembro del personal, con un respeto que parecía genuino. Rosa la observaba cuidadosamente, lista para detectar cualquier signo de que el cambio era superficial. Pero hasta ahora, Verónica parecía genuinamente comprometida con ser diferente. En el programa de capacitación en diversidad e inclusión, Verónica participó activamente, incluso compartiendo su propia historia, el incidente con Rosa, con el grupo como un ejemplo de cómo los prejuicios inconscientes podían llevar a acciones dañinas. Fue un acto de vulnerabilidad que Rosa no esperaba y que admitió ante sí misma respetaba. Hubo momentos tensos, por supuesto, ocasiones en las que Rosa tenía que corregir el trabajo de Verónica, situaciones donde la dinámica de poder entre ellas se hacía evidente, pero Verónica recibía la retroalimentación con gracia, implementaba los cambios sugeridos y nunca mostró señales de resentimiento. 6 meses después, llegó el momento de la evaluación de desempeño de Verónica. Rosa se sentó en su oficina, revisando las notas que había tomado durante el período de prueba. Objetivamente, Verónica había cumplido con todas sus responsabilidades. Los residentes reportaban interacciones positivas con ella. El personal administrativo la consideraba eficiente y profesional, y había implementado varios procesos que habían mejorado la coordinación del programa. Cuando Verónica entró para la evaluación, su expresión era una
una mezcla de esperanza y ansiedad. Se sentó frente a Rosa, sus manos en su regazo, esperando el veredicto. He revisado tu desempeño durante estos 6 meses, comenzó Rosa, y debo decir que has superado mis expectativas. Has demostrado profesionalismo, has trabajado con diligencia y, más importante, has tratado a todos con el respeto que merecen. Verónica dejó escapar un suspiro de alivio visible. Dicho esto, continuó Rosa, quiero tener una conversación honesta contigo. Han sido 6 meses. El cambio genuino no sucede en 6 meses. Es un proceso continuo, algo que requiere vigilancia constante sobre nuestros propios prejuicios y suposiciones. La pregunta no es si has cambiado en estos 6 meses, sino si estás comprometida con continuar ese proceso de cambio de por vida. Lo estoy, respondió Verónica con convicción. Estos 6 meses me han enseñado mucho sobre mí misma, sobre los privilegios que daba por sentado, sobre cómo mis acciones afectaban a otros. No quiero volver a ser la persona que era. Rosa asintió. Entonces tu período de prueba ha terminado exitosamente. Tu posición aquí será permanente con todos los beneficios que eso conlleva. Verónica sonrió, sus ojos humedeciéndose. Gracias, doctora Santos. Sé que no tenía que darme esta oportunidad. Muchas personas no lo habrían hecho. Lo hice porque creo en segundas oportunidades, respondió Rosa, pero también porque necesitaba ver si el arrepentimiento que expresaste ese día era real, y hasta ahora parece que lo es. Hubo un momento de silencio cómodo antes de que Verónica hablara nuevamente. ¿Puedo preguntarle algo personal, doctora Santos? Adelante. ¿Alguna vez podré compensar lo que hice? ¿Alguna vez será suficiente? Rosa consideró la pregunta cuidadosamente. La compensación no es un destino al que llegas, Verónica. Es un camino que recorres. Cada día que eliges tratar a las personas con dignidad, cada vez que desafías tus propios prejuicios, cada momento en que usas tu privilegio para elevar a otros en lugar de oprimirlos, estás compensando. No me lo compensas a mí específicamente, lo compensas al mundo. Verónica asintió lentamente procesando las palabras. Voy a pasar el resto de mi vida caminando ese camino entonces. Esa es la respuesta correcta, dijo Rosa con una pequeña sonrisa. La historia del incidente entre Rosa y Verónica eventualmente se difundió por el Hospital San Rafael, aunque en versiones variadas y con detalles a veces exagerados. Algunos lo veían como una historia de redención, otros como un ejemplo de que incluso las personas que cometen actos terribles pueden cambiar si se les da la oportunidad. Para Rosa era simplemente una parte de su vida, un capítulo que la había moldeado pero que no la definía. Los siguientes años vieron a Rosa consolidarse como una de las médicas internistas más respetadas, no solo en el Hospital San Rafael, sino en toda la Ciudad de México. Su programa de residencias se volvió uno de los más competitivos del país, conocido tanto por su excelencia académica como por su cultura de inclusión y respeto. Residentes de diversos orígenes, que tradicionalmente habrían enfrentado barreras en instituciones más tradicionales, encontraban en el programa de Rosa un lugar donde su talento era reconocido sin importar su apariencia, su origen o su situación socioeconómica. Rosa también se convirtió en una voz importante en conversaciones sobre diversidad en la medicina mexicana. Daba conferencias en universidades, escribía artículos sobre la importancia de la representación en las profesiones de salud y mentoreaba a jóvenes estudiantes afrodescendientes e indígenas que aspiraban a carreras médicas. Verónica, por su parte, se volvió una aliada inesperada en estos esfuerzos, usando su propia historia como testimonio de cómo los prejuicios dañan tanto a las víctimas como a quienes los perpetúan. Participaba en programas de capacitación sobre diversidad e inclusión, no como experta, sino como ejemplo de alguien que había fallado y estaba aprendiendo a hacer mejor. 3 años después del incidente en la cafetería, Rosa recibió un premio nacional por excelencia en medicina y contribuciones a la educación médica. La ceremonia fue en un elegante hotel en el centro histórico de la Ciudad de México, con cientos de médicos, académicos y funcionarios de salud presentes. Durante su discurso de aceptación, Rosa habló sobre su trayectoria, sobre los obstáculos que había enfrentado, sobre la importancia de la dignidad humana en la práctica médica, y entonces hizo algo que sorprendió a muchos. Quiero hablar sobre algo incómodo,
todo, dijo Rosa, su voz resonando en el salón lleno. Hace 3 años fui víctima de discriminación racial en mi lugar de trabajo. Una persona, basándose únicamente en mi apariencia, asumió que yo no podía ser médica, me humilló públicamente y luego intentó sabotear mi carrera. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida profesional. El salón estaba en completo silencio, todos los ojos fijos en Rosa. Pero quiero que sepan que esa misma persona ahora trabaja conmigo. Le di una segunda oportunidad, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque creo que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Y en este caso, esa persona ha demostrado, a través de años de acciones consistentes, que estaba comprometida con ese cambio. Rosa buscó en la audiencia y encontró a Verónica sentada en una de las mesas del fondo. Sus miradas se encontraron y Rosa vio lágrimas en los ojos de Verónica. Comparto esto no para ganar aplausos por mi magnanimidad, sino para señalar algo importante. La discriminación no se combate solo con castigos y exclusión. Se combate también con educación, con oportunidades de crecimiento, con la disposición de ver a las personas como seres humanos complejos, capaces de evolución. Eso no significa que debamos tolerar el comportamiento discriminatorio. Significa que debemos estar dispuestos a aceptar el cambio genuino cuando lo vemos. El discurso de Rosa recibió una ovación de pie. Esa noche, después de la ceremonia, Rosa y Verónica tuvieron una conversación en los jardines del hotel, lejos del bullicio de la recepción. No tenía que mencionarme en su discurso, dijo Verónica suavemente. No tenía que darme ningún crédito por mi propio cambio. No te di crédito, respondió Rosa gentilmente. Reconocí un hecho. Cambiaste. Eso es todo. Aún así, Verónica hizo una pausa, mirando las estrellas sobre la ciudad. Quiero que sepa que el verdadero regalo no fue solo el trabajo. Fue la oportunidad de convertirme en alguien de quien puedo estar orgullosa. Antes de todo esto, vivía con tanta amargura, tanto prejuicio, tanta superioridad falsa. Era miserable aunque no lo admitía. ¿Y ahora?, preguntó Rosa. Ahora soy mejor. No perfecta, aún tengo trabajo que hacer, siempre lo tendré, pero soy mejor y tengo una vida que vale la pena. Trabajo que significa algo. Relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de jerarquías artificiales. Rosa sonrió. Esa es la mejor compensación que podrías ofrecerme. Ver que tomaste la oportunidad y la usaste para crecer genuinamente. 6 meses después, el programa de residencias del Hospital San Rafael celebraba su 3er aniversario. Se había organizado un evento donde residentes actuales y graduados compartirían sus experiencias. Rosa observaba desde un costado, mientras uno de sus primeros residentes, un joven de origen mixteco que había enfrentado innumerables obstáculos para llegar a la medicina, hablaba sobre cómo el programa le había dado no solo educación médica excepcional, sino también un lugar donde sentía que pertenecía. Verónica estaba a su lado, ayudando a coordinar los aspectos logísticos del evento, como siempre hacía, pero también escuchando atentamente las historias compartidas. Esto es lo que significa, Rosa le dijo suavemente a Verónica. Esto es el mundo que construimos cuando elegimos dignidad sobre discriminación, inclusión sobre exclusión, oportunidad sobre juicio. Verónica asintió, lágrimas de orgullo en sus ojos. Es un honor ser parte de esto, y es un honor trabajar con alguien que tuvo el coraje de cambiar, respondió Rosa. El verdadero valor de la historia de Rosa no estaba en su éxito profesional, aunque era impresionante. No estaba en que había obtenido reconocimiento nacional, aunque lo merecía. El verdadero valor estaba en las pequeñas victorias diarias. Cada residente que se sentía valorado, cada estudiante de medicina afrodescendiente o indígena que veía en Rosa un modelo a seguir, cada persona que aprendía que la dignidad humana no tiene color, género o origen. Y en el caso particular de Verónica, el valor estaba en la demostración de que los humanos son capaces de transformación genuina, que el arrepentimiento verdadero existe y que las segundas oportunidades, cuando se dan con límites claros y expectativas firmes, pueden resultar en historias de redención real. Rosa María Santos había comenzado ese viaje como una médica competente enfrentando discriminación. Lo terminó como una líder que no solo exigía respeto para sí misma, sino que creaba espacios donde todos podían experimentar dignidad. Su legado no sería solo los pacientes que salvó o los residentes que
entrenó, sino el ejemplo que dio sobre cómo responder a la injusticia con fortaleza, cómo combatir el prejuicio con excelencia y cómo equilibrar la justicia con la compasión, la dignidad humana, como su abuela le había enseñado hacía tantos años en Xalapa, no se la podía quitar nadie. Estaba en cómo una elegía vivir, en los valores que mantenía, incluso cuando era difícil, en la forma en que trataba a otros, incluso cuando habían fallado en tratarla bien. Rosa había mantenido esa dignidad en el momento de su humillación y había elegido no abandonarla incluso cuando tuvo el poder de vengarse. Esa finalmente era la verdadera medida de su carácter y la verdadera razón por la cual su historia inspiraba a tantos. El respeto no se compraba con dinero, se ganaba con carácter. La dignidad humana no tenía precio. Y el verdadero valor de una persona nunca había estado en su cuenta bancaria, su apellido o el color de su piel, sino en cómo elegía actuar cuando enfrentaba tanto el privilegio como la adversidad. Esta verdad, tan simple y tan profunda, era la lección que Rosa María Santos vivía cada día y la herencia que dejaría a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Tentar nuevamente